número 531 o llamalos al 22 66 51 48 90. Balcarce Autos, tu camino, nuestra pasión. Bueno, han tenido una actividad durante toda la vida de la creación de la institución hasta ahora, y si algo le faltaba, por decir algo, era una misión internacional. Así es que la tuvieron también la experiencia, y ahora tenemos con nosotros a el jefe de la Brigada Puma, Fernando Alessio. Fernando, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto de estar con ustedes y bueno, de que nos reciban en su casa para charlar un poco de la experiencia. La Brigada Puma USAR ARG 13. Contanos cómo es eso. Bueno, la brigada surge obviamente por una iniciativa que tiene la Federación de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires, en la cual Balcarce está, y bueno, desde ya muchos años, particularmente el cuartel y yo personalmente activo en lo que es el sistema de capacitación y ya por un periodo importante de varios años como director de la misma, surge la oportunidad de querer hacer un equipo de rescate de estructuras colapsadas, y Argentina, por suerte, estaba ya adherido a lo que son las Naciones Unidas en lo que son los procesos que un país debe acreditar para que si forma equipos de rescate lo haga bajo estándares internacionales de una secretaría que se denomina INSARAC. Por suerte ya el país lo había hecho hace un tiempo y bueno, en el año 2023 la Federación apuntó a eso. Fue una idea que tiré en la mesa de poder armar un equipo con todos los cuarteles que se integran, digamos, dentro de la asociación nuestra. ¿Es nacional o provincial? La acreditación nuestra es nacional. Ajá. Porque el país, bueno, a través de lo que es el ámbito, esto tiene dos patas en el país, vinculadas con las Naciones Unidas. Una, la parte operativa, que la regula, digamos, el punto focal operativo está en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Ajá. Y la parte de lo que se denomina en la jerga punto focal político depende de la Cancillería Argentina. Entonces hay dos personas que son las responsables. El país en el año 2023, antes de eso ya había adherido, obviamente, pero el país logra en el año 2023, junto con nuestro proceso, nosotros tuvimos casi 2 años preparándonos, fundamentalmente, más que nada no el entrenamiento operativo, sino la cuestión documental. Hay que hacer una serie de requisitos y documentos que hacen a una verdadera organización, un equipo ordenado, que más allá de que pueda salir o no del país, requiere un montón de protocolos que son importantes cumplirlo, hacer los deberes, digamos, y lo hicimos, nos llevó 2 años. Normal eso, pero bueno. Y en el año 2023, Argentina como país recibió la visita de autoridades internacionales y logró acreditar ese sistema de acreditación para el país y para los equipos, y nosotros fuimos justo el equipo que logró hacer ese proceso. Así que orgulloso a partir del 2023, bueno, a poco tiempo de habernos acreditado con los estándares. Cuando hablo de estándares, Naciones Unidas dice, bueno, hace muchos años propuso esto porque había incidentes de magnitud y los países son solidarios, se ayudaban, pero llegaban al país damnificado y iban con ayuda, pero no iban con recursos propios, autonomía, combustible o lo que fuera la alimentación. Y no manejaban, más allá de la barrera del idioma, un lenguaje único de cómo se trabajan en incidentes de gran magnitud. Voluntarismo. Voluntarismo profesional, pero ¿qué pasa? Vas a un país y vos decís, no conocés geográficamente, claro, cuestiones. Desde recibirte ahí, o sea, pasaban a ser un problema que recibían los países damnificados. Claro. Entonces Naciones Unidas dijo, bueno, perfecto, la ayuda no la vamos a seguir teniendo, pero hagamos todo un sistema de trabajo ordenado. Y así fue como Argentina adhirió, nosotros tomamos ese compromiso como Federación de Bomberos y bueno, el 23 nos acreditamos y al poco tiempo lamentablemente tuvimos el trabajo en Villa Gesell cuando cayó el hotel, que es un incidente importante, pero bueno, este caso de que el gobierno decide dar ayuda a Venezuela, priorizó mandar el primer grupo de equipos USAR, como el nuestro, acreditados bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y la Cancillería. Así que fue muy ordenado eso, una decisión para mí muy importante como argentino, de ir a ayudar a Venezuela, y bueno, ahí nos encontró a nosotros como primer equipo junto al equipo ARC 12, homónimo nuestro, que también lo integra la Policía Federal, el Grupo Especial de Rescate con sede en Capital Federal. Así que juntos hicimos un equipo, un contingente en realidad, trabajamos después en forma simultánea. ¿Cuántos viajaron? Viajamos 77 personas en total, en un vuelo que se gestionó a través del gobierno con Aerolínea Argentina, un charter especial para el personal y nuestro equipo personal, y después otro vuelo de la compañía también con cargo, con todo casi 40
para que la gente tenga referencia, esos packs de 1x1, 20 cajones con todo equipamiento, generador, equipo, martillo de percutores, amoladora, iluminación, carpa, ¿Eso dormitorio. llevaron ustedes también? Exactamente. Nosotros, para poder tener la acreditación, tuvimos que acreditar que tenemos la capacidad de ser autónomos en cuanto. ¿Y eso lo trasladaron también? Eso lo trasladamos en avión, en otro avión exclusivo de aerolíneas para llevar ya de la versión de carga, y bueno, llegó 2 horas después. Nosotros llegamos a Maiquetía el sábado a las 5:26 de la mañana. Maiquetía, el aeropuerto de ahí de Venezuela, digamos, el aeropuerto internacional que lo opera, donde es la base presidencial, inclusive Sí. está el hangar presidencial, o sea, está operado por todo el gobierno. Porque de Guaira no estaba operable. No, estaba dañado, había sufrido bastante ediliciamente lo que es la zona, digamos, comercial, digamos, Sí. pero bueno, sí, por suerte, no tenía un edificio tan grande, pero sí había tenido algunos incidentes, que de hecho lo vimos en alguna estructura, pero no dañó la pista, por ejemplo. Entonces, toda la ayuda internacional, fuimos 33 países a Venezuela, y llegamos al tercer día, al inicio del tercer día del terremoto, así que llegamos junto con Jordania, con Qatar, Estados Unidos, parte de la segunda parte de Estados Unidos, España, Francia, o sea, un montón de países, y entre ellos Argentina con los 2 aviones, ¿no es cierto? Ahora, Fernando, ¿cómo se manejaba eso? ¿Cómo se manejó eso de la nada, como estaba Venezuela, porque no tenía nada? Llegan ustedes, los rescatistas de toda parte del mundo. ¿Cómo se organiza eso? Porque tampoco debe ser nada fácil. Bueno, eso es lo interesante, que está buena la pregunta. Cuando Naciones Unidas dice, bueno, hay que ir a ayudar o quieren ayudar, háganlo de esta forma. El primer equipo internacional que llega a un país con riesgos, y si el equipo tiene mucha capacidad, los equipos USA se dividen en 3 niveles operativos: liviano, mediano y pesado. El liviano tiene capacidad de operar y gente estándar para trabajar, el mediano tiene un poquito más de equipamiento, y el pesado tiene un promedio de entre 60 y 100 personas que van juntas. Entre el liviano y el pesado, cualquiera de nosotros estamos en capacidad de llegar a un país y ofertar gente nuestra para ayudar a las autoridades locales del gobierno a cómo recepcionar equipos. ¿Qué quiere decir? Generalmente se da en los aeropuertos operables, se junta gente del gobierno local, que en ese momento está desbordado, cualquiera sea el país, para atender las emergencias, hospitales, transporte, falta de comunicación, se caen las comunicaciones, normal, zonas muy... Bueno, entonces cualquier equipo internacional que va se pone a disposición de la autoridad y se empieza a sumar, se arma como una selección de equipos, de gente que se suman de distintos equipos en la medida que van llegando progresivamente. Un seleccionado. Claro, por ejemplo, si hubiésemos llegado nosotros, alguien de nosotros iba a sumar al staff de las autoridades locales que estaban en el aeropuerto y decir, bueno, yo me encargo de recibir la gente. Cuando hablamos de recibir la gente, es cada equipo que llega allá presenta como serían sus cartas credenciales, qué capacidades tenemos, quién es el líder, el contacto, qué traemos, si traemos canes, si traemos equipo para búsqueda técnica, detectar personas, todo eso se entrega en una planilla. Yo, que soy el recepcionista, recopilo todo, voy tabulando toda esa información, y hay otra oficina, eso se llama RDC, es la recepción de equipos que llegan a la ayuda. Después hay una unidad que coordina toda esa información, entonces esa unidad ya tiene la posibilidad de mandar al sector afectado que el gobierno local le informó, decir, bueno, toda La Guaira automáticamente la segunda oficina de recepción de información sectorizó todo por letra. Entonces, cuando empiezan a llegar los terceros, cuarto equipos, dice, bueno, está bien, llegó el equipo. El equipo va a estar operativo cuando se establezca en terreno, en el lugar del país, con el equipo ya, con el lugar, dormitorio y la gente lista para salir a trabajar a la emergencia. Entonces, esa unidad que se denomina unidad de coordinación le dice, bueno, equipo Argentina 13, tenemos el sector A para ustedes. Después de ahí más nos dan las coordenadas y nosotros tenemos que arreglarnos para poder llegar ahí con gente también local que se denomina enlace, que eso llega. Y ahí, bueno, por ejemplo, yo tomé el contacto con gente del ejército, con gente de la policía de La Guaira y con la gente del servicio de contrainteligencia. Rápidamente pudimos tomar contacto en el sector. Habrán visto algún video y ahora les voy a contar la anécdota. Entonces ahí además yo me aseguré de tener un transporte para poder mover nuestro equipo, herramientas, todo. Y sabíamos que íbamos a trabajar en periodos que no iban a ser menos de 12 horas, que no iban a volver a la base los equipos. A nosotros nos pasó algo muy desde la experiencia, habló. Llegamos al aeropuerto de Maiquetía, bueno, enseguida nos presentamos. Y en un momento dado justo venía una persona con ropa así camuflada del ejército, se presenta, me saluda y era el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, de los Marines, que estaba a cargo de todas las operaciones, en definitiva de todo, y bueno, por suerte pude hablar con él por el inglés, y atrás de él vino otra persona que es el jefe del operativo aéreo de los Marines,
el comandante Murray, y nos ofertaron si queríamos, una vez que nos bajaran la carga de los paquetes grandes, llevarnos a nosotros al lugar del punto nuestro que nos habían asignado. A nosotros nos dieron en La Guaira, en un complejo de fútbol, así de canchas de fútbol 5 outdoor, así. Entonces, sí, bueno, que estuvo afectado, estaba inclusive rajada toda la cancha, pero bueno, era ahí donde nos tuvimos que establecer nosotros. Y ahí, bueno, la experiencia fue que hablando con ellos, logramos, antes de irnos del aeropuerto, que el cargamento pesado lo llevamos por tierra con camiones del ejército. Y la gente coordinamos hacer vuelos de 18 personas en los helicópteros Osprey de los Marines, que son tremendamente unas naves. Así que coordinamos con ellos y por suerte todo el equipamiento, digamos el personal nuestro, los 30 integrantes de la Brigada 13 más los 45 de la Policía Federal, volamos juntos y llegamos directamente a La Guaira, volamos como 20 minutos. Fue impresionante la experiencia y aterrizamos en un lugar ahí que era el punto de ayuda a la gente que había armado la gente del local de La Guaira, donde realmente salimos del helicóptero, que hay una imagen muy importante que Telesur y Fox News transmitía. Salimos de ahí, despegaron los helicópteros y nos encontramos en un estado de guerra, digamos, la imagen de estar en la guerra, como metete en la trinchera y ¿a dónde vas? Caos en el tránsito, bocinas constantemente, autos en contramanos, camiones, gente corriendo con motos por todos lados, saturado de motos, en contramano, chocándose, pidiendo ayuda, pidiendo comida a la gente que tenían un puesto ahí donde, bueno, rápidamente transitamos hicimos 2 cuadras caminando y con la gente ayudándonos, alentándonos, gracias por venir a ayudarnos, gracias, a pesar de que era gente que estaba desesperada, sí, agarrándonos en los brazos, abrazándonos. Eso fue muy emotivo, hasta que, bueno, ya nos coordinaron, había 2 micros. Hicimos como 7 kilómetros en colectivo y llegamos a la base nuestra donde iba a ser nuestro campamento y bueno, ahí ya empezamos a procesar mucha información. Nosotros, bueno, por suerte habíamos podido llevar antena satelital para poder tener vínculo. La verdad que funcionó. La satelital y el WhatsApp fue nuestro método de comunicación operativo con el país, internamente, con nuestro equipo y con Argentina. Así que a las 8 horas de haber arribado ahí nos llegó el cargamento por tierra, porque había rutas cortadas, porque estaban averiadas por el terremoto. Así que nos llegó el equipamiento, nos hicimos de habilidades, de vínculo, y la gente, dentro de ese desorden, también pudimos dar con gente que nos ayudó a bajar las cosas. Bueno, bajamos todo manual, los cajones, y toda la madrugada digamos, el sábado a la tarde, a las 11:30 de la noche recibimos las cosas y a las 6 de la mañana ya estamos con todo listo para trabajar. Armado todo el campamento, increíble. Hicimos un campamento en unas ganas de ordenar, así que a las 7:30 ya salió la primer misión nuestra a La Guaira, al sector C, que era una de las zonas realmente muy dañadas también, donde había una manzana que había 16 edificios, estaban todos en el piso. Ay, por Dios. Todos, 16 edificios, todos en el piso. Por Dios. Tremenda magnitud. Entonces, bueno, ya ahí empezamos y ya ahí agarramos el ritmo de distintas variables. La prioridad en esos momentos, el tercer día era siempre, las primeras 36 horas del incidente son las horas críticas para encontrar la mayor cantidad de personas con vida. Lo que se denominan víctimas superficiales, que son visiblemente o por gritos y demanda uno las puede detectar. Y después casi al alcance. Claro, digamos, si no están nomás de 2 o 3 metros y pueden ser rescatadas. Después ya todo es complejo, no menos de 10 a 12 horas poder dar con las otras víctimas que estén en otro nivel. Porque, bueno, uno tiene que entender que puede romper una viga y termina de venirse todo el edificio encima de los rescatistas. Y otra anécdota para comentar, el día miércoles estábamos saliendo ya para ir a un operativo y tuvimos una réplica de 4.6 que se movió todo el campamento. Ah, sí. Sí, se movió todo el campamento. De 4.6 en La Guaira y 5.3 en Caracas. Entonces eso que quedaron también infinita cantidad de edificios sin derrumbarse, pero inclinados con una muy endeble, que uno dice, ¿cómo no se cayó esto? Entonces con 4.6 vos decís, se te mueve la tierra, se nos movió todo el piso, decís, bueno, por suerte tenemos desde la federación, y sería el segundo equipo que había, nada más, que tenía un equipo que detecta previamente el movimiento de temblor. Es una alarma sonora que se pone en un área y empieza a sonar y prende una luz, y eso te alerta para que el equipo salga. Pero el equipo sale en la medida que no está profundamente dentro de un edificio, verticalmente, o capaz que vos llegaste a 12 metros a desplazarte pasando por lugares que tenés que pasar estrechamente y salir rápido es imposible. Entonces, bueno, pero es un método de seguridad que no todos lo tenían, nosotros sí, por suerte. Es una inversión que se hizo muy importante. Y bueno, más allá de los equipos que tenemos para escanear y ver movimientos o ruido en lugares, ¿no?
Qué experiencia, ¿no? No, muy fuerte. Ahora, en esa búsqueda, en ese trabajo, a mí se me ocurre, Fernando, que también te vas encontrando con otras cosas, ¿no? La realidad debe haber encontrado, algunos se encontró con alguien, algún muerto ahí, con un familiar que estaba buscando, con alguien que estaba llorando a alguien, algún familiar. Eso debe haber sido también fuerte, ¿no? Nos tocó una de las últimas misiones, estábamos buscando, teníamos indicios, ya la gente también sentía de que en todos lados había gente, pedían y ayuda porque había que escuchaban que estaba vivo, entonces se notaba, pero nosotros sabíamos que la teoría es otra, pero bueno, pero nunca se renunció a seguir. Seguro. Y fuimos a un caso que nos tocó estar al padre, de hecho, dentro del equipo teníamos un auxiliar de psicología nuestro, una mujer que es de Olavarría, una bombera, y bueno, estábamos buscando un nene y logramos llegar al edificio, entrar y llegar a la habitación, acceder nosotros y obviamente no lo encontramos porque hay una modalidad que se llama panqueque, que es el edificio colapsa sobre su piso y techo, entonces queda todo comprimido. Como si fuera en implosión. Claro, y después tenía, gran parte era así y otra parte no, entonces pudimos llegar a la habitación, constatar que no lo pudimos ubicar. Y bueno, y después salimos y el padre quiso ingresar con nosotros, así que ingresamos, lo mandamos al padre para un poco, quería él ver en su cabeza, quedar la imagen de cómo era el lugar donde podía haber estado su hijo. Y bueno, eso fue fuerte en el sentido que hubo un trabajo brillante de nuestro equipo en contención también hacia la víctima, que estaba ahí reclamando a su hijo, y bueno, y hacer todo ese proceso de poder hacerlo de forma segura, que él entrara, viera, y ya cuando salió es como que salió con una resignación, digamos, de que, porque él quería ver, porque él está pensando, así abajo puede estar la habitación como la vi siempre, 4x4, Claro. Y no estaba así, o sea que entonces esa posibilidad que le dimos nosotros de llegar al lugar y que después que él ingresara con nosotros, no de forma cómoda, pero lo hizo, salió con una digamos, una resignación que bueno, seguramente fue el principio de empezar a aceptar esa situación, claro. tal cual, sí, de esas sí, muchas. Después gente que estaba atrás nuestro ayudándonos, un voluntario, lo habrán visto en infinitas imágenes, cordones de gente humana, digamos que están con la intención humana de ayudar. Sí. A pesar de que habían perdido familiares ellos, pero nosotros tuvimos en un complejo que era una farmacia, que 5 pisos que compactó la farmacia, ahí encontramos una persona de las que se reclamaban fallecida, la otra no, y bueno, ahí teníamos un alto indicio, nuestro equipo técnico marcaba ruido, 75-80% de ruido, era un ruido, cuando hablo de ruido es... Claro. Ya hacíamos el llamado y escucha, a ver si era una persona, podía ser el latido de un corazón. Y toda la mañana, supuestamente a la madrugada, habían estado gente del hospital naval que estaba enfrente, que habían estado hablando con una persona en estado de agonía, que decía auxilio, auxilio. Nosotros constatamos ese ruido y después, para certificar, vino el equipo USAR de Estados Unidos, de Los Ángeles, de California, y también tenían el mismo porcentaje de ruido, captaban. Pasaron el perro de ellos, no mostró el interés que debe demostrar para una persona viva, entonces eso ya empezamos a analizar. Bueno, de todas maneras fuimos por ese ruido y llegamos al ruido. Hicimos 3 accesos, uno se encontró una víctima fallecida que falleció el día del terremoto por los vestigios que se veían. Sí. Y después de trabajar tanto, se llegó al piso del local, lo que había sido la farmacia, encontramos ese ruido y era un goteo de un drenaje de una cañería de agua. La gota de agua estaba. Ay, claro. Entonces, eso fue... los equipos miden ruido. Claro. Sí. Y cuando decimos ruido puede ser, de hecho, otro caso... La pista te la dio el perro que no... Exacto, por eso la efectividad del CAN no es... Si un perro de búsqueda de personas vivas, si presta atención, marca, ladra y rasguña al cemento y se clava, atención. Eso es algo irreemplazable, más allá de lo técnico. Después están los perros que buscan, digamos, personas fallecidas, claro, ¿no? RH. Sí. Pero bueno, eso se usan ya después de un segundo día, que ya era notorio también en el ambiente, en el aire, el olor y todo el estado de situación de riesgo que podía darse de lo biológico, ¿no? Fernando, esto da para charlar largo y tendido. Ya mientras que vos hablabas, se me ocurría por ahí organizar con la producción y
hacer un programa especial y charlar con imágenes, hacer un programa especial que también nos va a servir a todos, un poco para conocer el trabajo de ustedes, un poco para concientizar a la sociedad y también a ustedes que le quede un poco del historial, ¿no? Porque siempre es bueno, uno tiene en su cabeza la imagen, las voces, los ruidos, pero está bueno que todo eso lo volquemos a una info para que los demás lo tengan también en presente, ¿no? Y algo que yo le decía a los muchachos cuando volvía, me preocupa mucho la parte psicológica, me preocupa mucho. Nosotros hablamos con Normita siempre que cuando hablábamos de la pandemia escuchábamos a Manes que decía: no me preocupa la pandemia, sí me preocupan las consecuencias a posteriori, ¿no? Y uno cuando lo escuchaba a Manes decía, no sé qué tanto, pero después nos dimos cuenta que sí, que la pandemia hizo daño, pero las consecuencias de la pandemia fueron también terribles, ¿no? Digo, en este esfuerzo, en esta experiencia internacional, yo creo que también los va a marcar a ustedes psicológicamente. Mirá, es cierto, sí, obviamente cada incidente que uno trabaja como bombero, rescatista, desde una mínima emergencia a esta que es de magnitud sideral, quedan los que se denominan los bollos en el cuerpo, porque uno cuida siempre la parte física, digamos, una lesión, pero bueno, por suerte, por idea de la Federación hace años, creamos lo que es la especialidad de psicología de la emergencia. Tenemos psicólogos dentro de la Federación. Tenemos auxiliares de psicología de la emergencia que son bomberos que lograron un curso que gestionamos junto con la Facultad de Psicología de Mar del Plata, con la universidad. Y bueno, toda esa contención, de hecho cuando salimos en vuelo a Venezuela, yo en Bolivia que hicimos una escala, llamé al rector de nuestra especialidad, que es el licenciado Mario Arraigada, psicólogo que vive en Mar del Plata, amigo nuestro y coordinador del área. Y pusimos en alerta ya una red vía Zoom con ellos para poder tener la contención que fuera necesaria durante la emergencia. De ser así, estaba dispuesta, y llegado el caso, él también participa de lo que es la Asociación Mundial de Psicología de la Emergencia. Y como no ha habido el grupo de psicólogos con nosotros, sí un auxiliar de psicología teníamos. Rápidamente, cuando yo llegué allá, que nos establecimos, como les contaba, en la base de campamento, tomé contacto con el equipo USAR de Perú, que ellos tenían 3 psicólogos que son de la misma red nuestra. Ajá. Así que 2 de ellos se destinaron con nosotros, estuvimos trabajando con ellos. Todos los días charlas hacían. Se hacen debriefing al regreso. Primero lo hacemos con nuestro auxiliar de psicología y después tuve un caso de un chico que justo le tocó transitar allá su cumpleaños. Entonces había observado yo algún cambio actitudinal y bueno, emocional, porque es fuerte. Bueno, entonces en eso, bueno, y yo también tengo la idea del trabajo, lo que es la detección en ese sentido por la psicología de emergencia. Bueno, así que estuvimos con la gente ahí y en todo momento, y ya tenemos planificado con el departamento de psicología, lo hablamos cuando arribamos a Ezeiza, el fin de semana ya vamos a tener la primera charla post misión, pero durante la misión se hacían todos los debriefings, se hablaba lo que es la descarga emocional, que a veces uno la visibiliza de forma pública y saben todos, el equipo sabe cómo es el procedimiento, que tienen un canal directo que es o con el líder o con una aplicación que tenemos armada, app de Hablemos se llama, porque a veces el temor de no querer por la vergüenza, decir soy menos fuerte o más fuerte, entonces tienen un canal personal que se comunican y van directamente a la parte del psicólogo, y ya el psicólogo aborda con el profesionalismo y la ética profesional de cómo manejar. Así que por ese lado estamos con todo el esquema armado para hacer un seguimiento. Lo hablaba con ellos, esto puede durar mínimo 6 meses posterior a la misión, de que surjan cosas actitudinales que estén relacionadas con esto. Así que como también somos profesionales en el sentido de la operación, también somos muy cuidadosos de nuestra gente y no queremos que nadie quede dañado, así que vamos a estar muy atentos y obviamente siguiendo con los años todo esto, ¿no? Como que comentaba vos, que dijo Man en su momento, es un tema que también nos ocupa y bueno, vamos a estar muy atentos, sí. Fernando, gracias por venir, y bueno, felicitaciones porque más allá de cualquier situación y resultado, la profesionalidad que ustedes han venido desarrollando durante tantos años, la dedicación y la seriedad
hacen que nos sintamos todos orgullosos. Así que felicitaciones, saludo a toda la muchachada. Muchas gracias, sé que así lo sienten y bueno, para nosotros como la recepción y todo esto y la oportunidad de contar a través de ustedes a la gente lo que se hace, para nosotros es algo importante, así que nada, a disposición por la propuesta, si quieren armar algo, con mucho gusto, porque también es importante que se visibilice lo que hacen los voluntarios para salvar vidas, y en este caso con otro país que fue Venezuela, que muy amablemente, inclusive la gente local nos ha recibido y tienen un corazón tremendo, así que agradecidos a todos ustedes también. Acá ya me están diciendo Sí, sí. De producción y Cato, que es el que edita todo, que ya sí. estamos trabajando, así que gracias. Fantástico, muchas gracias, que tengan buena jornada. A ustedes. Bueno, nos vamos a una pausita y ya volvemos, gracias. Siempre te enfadas y no es justo que nunca duermas ante mí. Noches en vela y no es justo que no vislumbres que hay aquí. Siempre te enojas y no es justo que rompas todo justo aquí. Sin calor, sin reír, un desliz, otro desliz. Vuelan mil pájaros perdidos en la noche, sin comprender el desprecio y el desdén. Allí los ves curando sus heridas. Hazlo bien, esta es tu oportunidad. Noches en vela y no es justo que no vislumbres que hay aquí. Siempre te enfadas y no es justo que nunca duermas ante mí. Sin calor, sin reír, un desliz, otro desliz. Vuelan mil pájaros perdidos en la noche, sin comprender el desprecio y el desdén. Allí los ves curando sus heridas. Hazlo bien, esta es tu oportunidad. Vuelan mil pájaros perdidos en la noche, sin comprender el desprecio y el desdén. Allí los ves curando sus heridas. Hazlo bien, esta es tu oportunidad. Siempre te enfadas y no es justo que nunca duermas